De modo que el conocimiento, la idea base, es fundamental para nosotros poder luego elaborar las propuestas, que son los que van convirtiendo ese guión, esa idea que hasta ese momento es literatura, lo van convirtiendo en un material plástico, puesto que la labor del director no es otra. El director lo que hace es convertir algo que es literatura o que son datos, lo va a convertir en una idea plástica. Esa es su función como director, convertir eso en una idea plástica. Para convertirlo tiene mediaciones y necesita de colaboradores. Esa es la razón por la cual también yo pienso que se sobreestima la labor del director. Se habla de directores. Y el cine es un arte colectivo. En el cine uno necesita de colaboradores. Incluso se ha puesto de moda llamarle al cámara técnico. Esa es la parte técnica. Y al sonidista es técnico, es la parte técnica. Y eso no es técnica. El sonidista es un artista. Y el fotógrafo también. De modo que se trata de que el director tiene que ser una cabeza que sea capaz de encontrar el camino para poder tomar lo mejor del resto de sus colaboradores y que todos estén en función de la obra que él quiera hacer, pero que deba ser, que también tiene que convertirse en la obra que todos ellos también quieren hacer y que también es de ellos. Entonces, para ello, ¿cuál es la labor primera del director? Bueno, explicar que el equipo, ese equipo que no son técnicos, que son artistas, que sin ellos no hay película, convencerlos, dilucidar con ellos, discutir con ellos y cambiar también su propio proyecto en la medida de las opiniones de ellos. Ese es el camino. Y eso es parte también de la labor del director, quizás una de las más importantes. Pues bien, hablamos de ideas, y de idea base y de idea problemática. Ahora bien, es decir, estamos hablando de que tiene que haber, la idea tiene que contener un problema. Si usted me dice, no, yo voy a hacer una película sobre la iglesia de mi barrio, la iglesia de mi pueblo, eso es la idea. Pero yo siempre le preguntaría, ¿y qué pasa en la iglesia de tu pueblo? No, no pasa nada. Entonces no venga, no me traiga nada porque eso no es idea. Porque ya yo te dije a ti que esto tiene que ser una idea problemática. ¿Qué pasa? El cura no quiere dar misa. Allá, eso es un problema. Se cayó el techo y mató a 50 feligreses. A esa es otra. Por descuido de la parroquia y de las autoridades eclesiásticas. La gente no quiere entrar a misa. Van el domingo, se paran en la escalinata de la iglesia, pero hay un ángel exterminador que no los deja entrar. ¿Qué pasa? Nadie sabe qué pasa. Eso es una película. Hay un problema. Teniendo en cuenta, por otro lado, que una película no es lo que pasa aquí. Una película es lo que pasa aquí y lo que pasa aquí. Y lo que pasa aquí, y lo que pasa aquí, y lo que pasa aquí. No es nunca lo que pasa aquí. Entonces, estamos hablando de un problema, de una idea problemática. ¿Qué cosa es problema? A los efectos sociológicos. Porque el cine de hoy y el documental se tiene que nutrir además de las posibilidades, de los recursos de otras disciplinas. De hecho lo hacen. De la filosofía, de la sociología, de la psicología social, que ya forman un todo. Y aquí viene otro asunto. Bueno, un problema que no terminé, un problema es un conflicto. Un problema es un conflicto. Se cayó el techo, mató 40 feligreses. El cura
es borracho, hace 10 domingos que no viene, la gente está ahí parada frente a Cristo, pero nadie puede oír al cura, el cura hace 10 domingos que está borracho. Es un problema, es un documental. Entonces, un problema es un conflicto. Importante. A mí me gusta más en el caso documental llamarle problema. Pero no importa. Usted le puede llamar como usted quiera. Todos son convenciones. Ahora, convenimos rápidamente de que esto no es mesa, que esto es silla. Convenimos que eso ya no es silla, eso es mesa y nos vamos a entender igual. Es una convención. Llámele problema, llámele conflicto, llámele como usted quiera. Bien. Hace falta un conflicto. Ahora bien, un conflicto es dos. Es como la cosmogonía andina, la cosmogonía del gran imperio inca. Ayer hablaba yo con mi amiga sobre eso, Danilo. Para los incas y los derivantes de los incas, es decir, los aymara, los quechua, el mundo es dual. Hay hombre y mujer, sol y luna. En fin, es dual el mundo. Siempre es dual. Hay pasado y presente, no tiene futuro. Es dual siempre. Y aquí sucede algo parecido. Siempre va a ser dual este asunto que estudiamos. ¿O será que yo lo he querido ver así, por mi acercamiento a la cultura andina? Es dual, ¿por qué? Porque el conflicto, el problema ese que estamos hablando, son dos, no es uno solo. El conflicto es uno, conflicto externo, conflicto general o conflicto principal. Llámale como a ustedes les guste más. Ese es el conflicto. Y el conflicto siempre va a ser un choque de fuerzas. Siempre. Vamos a tener ahí siempre un choque de fuerzas. Es decir, vamos a tener ahí montescos contra capuletos. Americanos contra indochinos. Montescos contra capuletos, como es un libro. Norteamericano contra indochino, Apocalipsis Now. Policía y ladrones, El Padrino. Siempre el conflicto va a ser dos cosas que van a estar en contraposición, en choque, en fuerza. La izquierda contra la derecha. Entonces, siempre va a ser eso. Ese es el conflicto general o externo o principal. Pero como son dos, ese conflicto es un conflicto imprescindible, pero no para la historia. Cuando se trata de contar una historia, es necesario la existencia de dos conflictos y no de uno. No basta con el conflicto general o externo o principal, sino que dentro de ese conflicto externo, general, principal, se va a inscribir otro. Ese se va a convertir en contexto, en envoltura de otro, al cual le vamos a llamar conflicto íntimo o interno, o de la historia, o del personaje principal. Ahora bien, al espectador lo que le interesa no es el conflicto general o externo principal. Al espectador le importa un carajo ese conflicto. El espectador se mueve a través del conflicto íntimo interno de la historia o del personaje principal.